Todas esas partes, tu paz espiritual y tu equilibrio emocional, para que tu fuerza social, política y económica por fin tengan un norte. No es teoría, es aprender a ser líderes de nuestra propia historia. Séptimo sentido, no es lo que sabes, es lo que eres capaz de hacer con lo que sientes. Buenos días, Medellín. Qué día tan excelente, amaneció soleadito después de varios días de lluvia fuerte, aunque para mí el frío me encanta. He dormido súper rico, he salido a caminar, a trotar y no he tenido que sudar, pero bueno. Y hoy está con nosotros Mercy, mi queridísima Mercy, en segunda parte. No sé si ustedes se acuerdan que ella estuvo en la versión número 4 de Séptimo Sentido y ella quedó encantadísima y quedamos a la mitad de la entrevista. Y hoy yo quiero preguntarte entonces, siguiendo el tema de la semilla, por la tormenta. ¿Qué pasa cuando el árbol que has construido, o sea, con la semilla que plantamos, todo lo que hablábamos, de tu papá, de tus hijos, la filosofía, etcétera, etcétera? Después de eso, pues obviamente ya hay como una especie de sacudón, ¿no? Porque siempre el árbol va a ser probado, por así decirlo, con las corrientes y muchas cosas. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Algo cortico. Independientemente de todas las cosas, yo soy muy martiana. Sí, yo amo la literatura de José Martí, sí. El autor, el poeta, el escritor, el periodista cubano del siglo XVIII, XIX. Yo soy muy martiana. Esto del árbol de la tormenta, yo recuerdo que incluso José de la Luz y Caballero, pedagogo cubano, igual que Martí, hacían como una especie de engranaje entre la fortaleza y la fragilidad del espíritu, o sea, del ser humano. Si eso lo llevamos a esto que me preguntas de qué pasa con el árbol cuando viene la tormenta, yo te voy a decir cortico. La tormenta no importa. La tormenta son fuerzas externas. Sí. ¿Qué cosa es el árbol? El árbol es el fruto de lo que tú sembraste. Y entonces puede venir cualquier tormenta con la fuerza que quiera. Que lo importante no es la fuerza de la tormenta, sino las raíces del árbol. Ok, perfecto. Entonces, diga, esa es la primera enseñanza para los oyentes. Entonces, en una frase traducida al lenguaje diario, cotidiano, al lenguaje diario, yo te diría, lo que pasa con el árbol cuando viene la tormenta depende de cómo lograste sembrar la semilla y cómo se fortalecieron dentro de las raíces del árbol. ¿Qué son las semillas? Tus valores, tus principios, tu lealtad, que te lo dije la primera vez. Sí. Bueno, me surge una pregunta alterna a esa, antes de continuar a la más grande. Y para aquellos que de pronto se equivocaron y tuvieron una vida un poco loca, un poco, entre comillas, desajustada de los principios y valores normales o tradicionales, que pueden estar sintiendo como que no, y entonces ya no hay esperanza, porque si yo no sembré nada bueno, entonces mi árbol no va a resistir la tormenta. En ese caso, ¿qué le podrías tú decir a ellos? Si volvemos atrás al primer encuentro de nosotros, ¿te acuerdas que te enamoraste de una frase que yo te dije? En cualquier tierra, por árida que sea, sí, una semilla bien sembrada siempre va a dar fruto. ¿Qué te quiero decir con eso? No estamos exentos de cometer errores del tipo que sea. ¿Sabes dónde está la virtud del ser humano? En saber levantarse cuando se cae y sobre ese pavimento, sobre ese cemento, sobre ese suelo que se cayó, saber reconstruirse. ¿Y cómo se reconstruye? Sobre la base de las experiencias que tuvo cuando se cayó. ¿Qué son esas experiencias? Los errores que pudo haber cometido. Y sobre esa base, levantarse, reconstruirse. ¿Y por qué no va a tener derecho a eso? Si somos seres humanos y el ser humano siempre
comete errores aún rectificando los que ya cometieron. Mira, si a mí tú me preguntas hoy, si yo volvería a cometer los errores que cometí hace 20, 30, 40 años, yo te voy a responder diciéndote, cometería esos y quizás otros más grandes, porque la vida es eso, aprender de nuestros errores, pero sobre todo saber levantarnos y reconstruirnos sobre la base de lo que falló en nosotros. Y eso es un derecho. O sea, podríamos llegar a decir entonces de que quizás nosotros en la vida que hemos tenido, problemas, situaciones, X o Y, pensamos de que no hemos hecho nada bueno. Pero según lo que yo te escucho decir, básicamente la enseñanza sería de que por más que nosotros no lo veamos, siempre hay una buena semilla que de pronto se necesita ser bien cuidada o reconstruirla en dado caso, como lo acabas de decir, pero que siempre hay algo que se puede rescatar. Obvio. Siempre hay algo, incluso en los errores que te dije hace un momento. De los errores aprendemos. Y de lo que aprendemos nos reconstruimos. Y cuando nos reconstruimos, podemos cometer otros errores, pero no los que ya cometimos. Porque esa es la ley. Mira, la ley de la unidad y lucha de contrario. La ley de la negación, la ley causa-efecto. Todo eso está dentro del desarrollo del individuo como ser social. Sí, en ese orden de ideas, básicamente, para poder tener un buen árbol es necesario que pasen muchísimas cosas para que el árbol ya se pueda decir que es un árbol bueno, entre comillas. ¿No has visto que hay árboles que, aún siendo enorme de grandes, con sus ramas llenas de fruto, tú le miras el tronco y tiene manchas? Manchas que son enfermedades del árbol. Si lo traes acá, recuerda que, y vuelvo a Martí, porque es que amo la literatura martiana. Martí dijo: los desagradecidos solo ven las manchas del sol. Los agradecidos ven la luz. Sí. Y eso es parte de ese proceso de crecimiento. Si tú miras el árbol y dices: yo planté la semilla, yo la regué, yo la cuidé, yo la aboné, ¿por qué el árbol tiene su tronco enfermo? No, mira hacia arriba, hacia las ramas del árbol, y vas a ver que están llenas de fruto. Entonces no te concentres en las manchas, concéntrate en la luz. Y solo concentrándote en la luz eres capaz de avanzar y seguir rectificando y seguir creciendo y seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir enseñando. Porque recuerda que nosotros, todos, siempre por donde pasamos, dejamos una huella. Sea positiva o sea negativa, es una enseñanza. Concéntrate en la luz, no mire las manchas. Entonces la pregunta concreta es: ¿está malo soñar? No. Ahora voy a volverme a lo que me preguntaste, que sé que me lo preguntaste para que me enfocara en el caso de Cuba y el proceso cubano. Yo te voy a decir algo: no está malo soñar. Recuerda que el ser humano no solo se alimenta de lo material, el ser humano se alimenta también de lo espiritual. Todos necesitamos tener un sueño. Recuerda que para tú lograr algo grande, primero lo sueñas. Y hay que soñar lo más grande. Y hay que soñar, primero lo sueñas. Yo tuve una profesora, y después cuando estemos solos te digo quién fue. No voy a tocar ese tema aquí, tranquilo, porque sé que va a ser muy controversial. Yo tuve una profesora, para mí una persona extremadamente importante, un personaje en Cuba, para que sepas, íntegra. Y ella me decía en el aula, en el salón de clase, fue profesora mía cuando yo estaba haciendo, hace ya 30 años,
la maestría. Ella decía, los grandes proyectos se forman primero como un sueño aquí atrás. Fíjate, aquí atrás. Después se convierten en un proyecto aquí adelante. Y después se convierten ya en un hecho en estas manos. Y eso nunca lo he olvidado, y hace 30 años que fue maestra mía. Gracias a Dios, por decirlo, porque merita decirlo, vive. Y sé que su conocimiento aún sigue en manos y en función de desarrollar individuos creativos y mentes prodigiosas. Sí, claro. Bueno, listo. Entonces ahora te voy a completar. El cubano todos los días se levanta con un sueño. ¿Cuál? El cubano todos los días se acuesta con un sueño. El cubano pasa sus 24 horas del día soñando. ¿Soñando qué? Seguir avanzando. Porque no queda otra. Seguir avanzando. Seguir luchando por lo que merecen, por lo que necesitan y por lo que ellos saben que pueden seguir construyendo. Recuerda que te dije la primera vez que nos vimos, el cubano no da lo que le sobra, porque al cubano no le sobra nada. El cubano en su grandeza espiritual y solidaria, fíjate, lo espiritual y lo material, el cubano comparte lo que tiene. Y precisamente ese espíritu que tiene el cubano es lo que lo hace todos los días levantarse con un sueño, pasarse el día trabajando por un sueño, dormirse con un sueño y está seguro de que va a seguir avanzando porque el cubano está preparado para hacer realidad lo que sueña. Uno de los pedagogos más importantes que ha aportado el cono suramericano, Brasil particularmente, fue Paulo Freire. Paulo Freire tuvo muchas obras importantes en su haber profesional. Fue pedagogo, filósofo, en fin, ideólogo. Hay una que a mí siempre me ha gustado y es a la que recurro cuando quiero hablar incluso con mis compañeros, que es Pedagogía del Oprimido. No sé, tú tienes que haberla leído. Pedagogía del Oprimido. Sobre todo, ahí en Cuba está el Centro Memorial Martin Luther King y ahí se trabaja la pedagogía de Freire y ahí me metí mucho en la pedagogía del oprimido. Y Freire decía que las convicciones sin experiencia pueden volverse palabras vacías. Uy, me gusta esa frase. ¿Te gusta esa frase? Cópiala y pégala. y me etiquetas para yo repostearte. Repítela. Freire decía que las convicciones sin experiencias pueden convertirse en palabras vacías. Y me gusta eso, palabras vacías. ¿Sabes por qué palabras vacías? ¿Y por qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? Porque muchas personas se vanaglorian hablando, cuestionando e incluso criticando. Sin embargo, cuando tú vas a la esencia de sus discursos, no encuentras un condimento que realmente aporte a ese plato que estás cocinando. En este caso, la migración de la que estamos hablando. Sí. O sea, hay personas, y voy ahora a usar un término muy vulgar y me perdonas también, hay personas que tú y yo conocemos y con las que podemos chocar a diario. Yo choco mucho con ese tipo de personas. Hay muchas personas que en una mesa de trabajo y de conversaciones se quitan el oído, lo ponen encima de la mesa para escucharse ellos solamente. Y no les importa lo que digan los demás. Esas son las palabras vacías, porque solamente se escuchan, son discursos sin experiencia, son convicciones sin experiencia, son convicciones que fueron uniendo varios criterios, armaron su narrativa
y realmente no aportan nada. Esas son palabras vacías. Y ahí está el error. ¿Sabes por qué ahí está el error? Porque ahí están entonces los cuestionamientos a los migrantes, los cuestionamientos a la comunidad LGTBI, los extremismos, los cuestionamientos a las personas que son de comunidades indígenas o afrodescendientes. Ahí está la discriminación y el desprecio, porque se quieren convertir en el centro. Y eso es un error. Y ahora retomo lo que decía al principio. Las revoluciones no se exportan porque cada país tiene el derecho constitucional e internacional de construir sus modelos. Pero si tú, cuando vas a construir tu modelo, vas a quitarte el oído, ponerlo en la mesa, escucharte tú con tus criterios, con tus puntos de vista, con tu proyecto, y no socializas, no asimilas, no aceptas, no escuchas, no compartes, no tomas lo bueno y lo positivo de las demás personas de tu entorno, tú ni estás haciendo revolución, ni estás construyendo nada, ni estás aportando nada. Estás centralizando algo que tú solo no puedes construir. Por eso te digo y te repito. Y si son vacías, menos. Te repito, lo que te dije hace un momento, revolución es todo lo que debe y tiene que ser cambiado. Pero todo eso que debe y tiene que ser cambiado necesita del conocimiento y de la capacidad compartida, socializada de todas las personas, porque todos somos parte de esta sociedad, de esta comunidad, de esta humanidad, de esta casa grande, que tratamos todos los días de mirar para ver cómo organizamos esta casa grande, y cuando resolvemos el problema del desierto de Sahara, se nos presenta el problema del agua potable en algún lugar. No voy a tomar a decir qué lugar, porque no quiero tampoco cuestionar cosas que no me pertenecen. Cuando resolvemos el problema de tal o más cual invernadero, donde tratamos de conservar plantas importantes para el desarrollo de la medicina, se nos presenta un problema por otro lado. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo es cambiante. Y en ese mundo cambiante constantemente, si tú te centras en ti, en lo que tú piensas y en lo que tú quieres, y no asimilas lo que yo pienso, lo que yo puedo aportar, lo que el otro piensa, lo que el otro puede aportar, pues entonces no hay una revolución cambiante. A eso es lo que se le puede llamar la polarización, porque no se deja como que la gente pueda realmente tener esa conciencia, sino se sesga todo para un solo sitio, sea el que sea. Por la misma frase que tú me dijiste, de sin experiencia son palabras vacías. Entonces por eso es que yo quiero que tú cuentes al menos una experiencia para poder precisamente certificar, porque la gente dirá, bueno, ¿quién es esto? ¿Por qué habla así? Bueno, aquí, vea, basándome en esta experiencia y más las que ya hemos hablado, yo tengo la autoridad para poder usar mis guardaespaldas, ¿sí? Entonces, y que la gente también tenga esa claridad afuera. Ahora las personas van a cuestionar precisamente por qué tengo guardaespaldas. No, hombre, Juan, ahora lo que me estás exponiendo en una situación difícil. No. Guardaespaldas hablo yo de las filosofías que estamos hablando, de Marty. Exacto. Pero sí son mis guardaespaldas. Claro, obvio, a eso me refiero yo. Juan, ¿qué te voy a decir, Juan? Porque hemos conversado tantas experiencias, tantas cosas interesantes. O yo te he compartido experiencias personales. Sin embargo, mira, te voy a decir algo, o te voy a contar algo, que te lo voy a contar porque tiene que ver con la migración, con la revolución como un proceso de cambiar todo lo que puede ser cambiado, y sobre todo porque tiene que ver con el árbol con el que empezamos a hablar. Listo. Con esas raíces, esa semilla que uno siembra echa raíces y crece el árbol. Cuba se considera uno de los países, Cuba está entre los países con mayor población migrante en el mundo entero.
¿Todavía? O sea, ¿Venezuela Sí, no la ha superado? Sí. Cuba siempre se ha considerado, no, repito, Cuba está entre los países con mayor población migrante en el mundo entero. Están los países de China. Mira, China es un país con migrantes en el mundo entero, para que se tenga claro. Sí. China es un país con migrantes en el mundo entero desde hasta la actualidad. Sí. Fíjate. Y lo puedes ver en diferentes sectores económicos, comerciales, de todo. Otro país con una gran población migrante en el mundo entero son los países africanos. Y por supuesto de América Latina son destacables Venezuela, Colombia, tienen mucha población migrante en muchos países del mundo, y por supuesto Cuba. Pero yo no voy a cuestionar a ninguno de esos países, yo te voy a contar una historia de Cuba. Sí, no estamos cuestionando a nadie, solo queremos Exacto. escuchar la historia. Te lo voy a decir con fecha, fíjate. Te lo voy a decir con fecha porque como yo soy profesora de historia y de filosofía, trato de que siempre quede anclado, me quede todo bien claro con fechas para que nadie dude de lo que estoy diciendo. Listo, suéltalo pues. El 4 de abril, fíjate, el 4 de abril de 1980, un grupo de cubanos en La Habana tomaron la embajada de Perú en La Habana. Fueron a pedir asilo político. El embajador que estaba en ese momento del Perú en La Habana los asumió y no los entregó a las autoridades cubanas. Eso generó que en apenas 48 horas la embajada de Perú en La Habana se llenó por más de 10,000 cubanos pidiendo asilo político. Ahora te digo, entre esos cubanos no estaban delincuentes. Puede que haya habido alguno con una conducta no apropiada, de acuerdo a los principios y valores sociales y en los que se formó al pueblo cubano a partir del año 59. Esos eran profesionales que no pensaban ni sentían igual que el resto de la población. Sin embargo, se habían formado como profesionales en el marco de la gran revolución cultural que el gobierno desarrolló a partir de 1961, que fue una apertura sin igual, antes ni mucho menos sin igual para los países de América Latina. Okay. Eso es un mérito que tiene el gobierno de Cuba y uno tiene que saber picar la naranja al medio. Lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo. Sí. Y uno no puede polarizarse en uno de los dos lugares. No. Es que te repito, reconocer todo es igualdad. Y eso fue un mérito del gobierno de Cuba, esa revolución cultural que de hecho no se ha violado en nada. Se mantiene después de 67 años de revolución. Pero en esas personas habían muchos profesionales. ¿Qué pasó con eso? Eso demostró, en primer lugar, cierta vulnerabilidad política. ¿Por qué demostró cierta vulnerabilidad política? Porque demostró que aún en Cuba, con todo un proceso democrático, popular, agrario y antiimperialista que se estaba gestando, desarrollando, con una revolución cultural con tantas posibilidades, había personas que no simpatizaban, ¿me entiendes? Y que tenían sus puntos de vista, sus criterios, pero que el gobierno se los respetó. Y entonces ocurre la segunda ola migratoria más grande que ha tenido Cuba
hasta ese momento en su historia. La primera ola migratoria que tuvo Cuba fue en el año 1961 por la base de Camarioca. Todos los que no estuvieron de acuerdo con el proyecto revolucionario de Fidel, pues decidieron abandonar el país y se abrió la salida masiva por Camarioca. Venían personas, los buscaban, esto, lo otro, y se habilitó la salida. La segunda más grande fue esa, 1980-82, por el Mariel, porque entonces el gobierno abre la base náutica, la base naval de Mariel, y por ahí comenzaron a llegar todas las embarcaciones de Estados Unidos a recoger familiares, y ahí se montaban amigos, el otro, todos, y fue una ola migratoria tan grande, pero tan grande, que aún no se han calculado la cantidad exacta de personas que abandonaron el país entre 1980 y 82 después del Mariel. Tengo una pregunta, basándome en lo que estás diciendo, bueno, nos quedan 3 minutos. Tú dices, suena muy bonito lo que estás diciendo, que el gobierno lo respetó, que les dio muchos beneficios, pero si era tan bonito, ¿por qué se fue tanta gente? No, pero es que te lo estoy diciendo, se fueron tantas personas porque sencillamente nadie en ningún lugar del mundo está obligado a pensar como quieren que tú pienses. Y te digo que el gobierno respetó eso porque dio la apertura para que te fueras. No piensas igual, no estás de acuerdo con esto, bueno, pues puedes irte. Y eso puede haber sido un problema, pero puede haber sido un mérito. Porque no hubo más ola migratoria hasta la década del 90, cuando se inicia el periodo especial de 1990 hasta ahora, que ahora está más crudo, que ahora está más fuerte, es cierto. ¿Sabes por qué? Por toda esa política injerencista que hay en el mundo entero, que no respeta la idiosincrasia, la cultura de los pueblos. Listo. Bueno, para finalizar entonces, Mercy, porque nos quedan 2 minuticos, quiero saber, porque quedé intrigado, qué pasó con esos 10,000 cubanos que fueron a la Embajada de Perú. Se fueron para Estados ¿Todos? Unidos. ¿Les Todos. aprobaron a todos? Sí, porque ahí no se pedían visas de salida. Ahí fue una salida masiva. El Mariel se llenaba de embarcaciones diariamente que venían a buscar a familiares y también se iban amigos de esos familiares y amigos de los amigos. En fin, salió todo el mundo. Y son todos esos cubanos que viven en Estados Unidos, que se fueron en aquel momento, unos porque no compartían la ideología, la política, y otros porque querían buscar mejoras económicas y sociales, porque la migración de Cuba no es, fíjate, y también quiero dejarlo claro, el cubano no emigra solamente porque esté en contra de la política del país. El cubano emigra buscando mejoras económicas para él y para su familia, que por determinados problemas, que tampoco ya nos queda tiempo, no están resueltos en el país. Y eso genera procesos migratorios. La migración en el mundo entero no fue siempre por problemas políticos. Los árabes emigran por problemas económicos. Los chinos emigraron para establecer negocios económicos en otros países. Última pregunta. ¿Y por qué los voy a criticar? Última pregunta que ya vamos a cerrar. Entonces, ¿por qué salían, según las noticias, ¿no? Porque yo obviamente no puedo confirmar eso, pero según las noticias, me acuerdo que yo vi muchas en donde salían en balsas los cubanos y se arriesgaban la vida? Esa fue la década del 90. Eso fue la década del 90, cuando se agudizó la primera gran crisis económica del país, cuando se desmanteló el campo socialista, que tú sabes que Cuba había generado, producto del bloqueo norteamericano, una dependencia 100% del mercado con los países de Europa socialista. Se cayó el socialismo, se desmembró todo el sistema socialista y Cuba entró en una de las mayores crisis de su historia. Fíjate que Cuba recibía de los países, solamente de Rusia, Cuba, el 89% de las importaciones que entraban en Cuba de alimentos y de todo lo necesario para el pueblo, venía el 89% únicamente de Rusia. El resto de los demás países de la comunidad socialista de Europa Oriental. Al caerse el socialismo, Cuba entró en una crisis total, al punto que la industria
perdió y fue perdiendo paulatinamente sus posibilidades de desarrollo porque toda la maquinaria venía de allá. Entramos en una crisis tan grande y comienza una migración que yo muy personalmente la llamo migración económica. Listo, Mercy. Bueno, Medellín, muchísimas gracias. Estamos cerrando Séptimo Sentido. Recuerden que no es lo que sabes, sino lo que eres capaz de hacer con lo que sientes. Esta semana les dejamos una tarea. Valore algo que normalmente da por sentado: la libertad de hablar, la libertad de quejarse, la libertad de pensar diferente, la libertad de tener miedo, la libertad de vivir, la libertad de comer o de no comer. Y hombre, como empezamos el programa, una cosa es ser tibio, otra cosa es obligar a otros a ser tibio o obligar a otros a que tome partes o frío o caliente. Nosotros podemos decidir, pero no obligar a nadie a tomar la decisión que nosotros tomamos. Y que migrar es un derecho fundamental, nos lo deja claro Mercy. Y que no se te olvide que revolución es todo lo que debe ser cambiado. Es todo lo que debe ser cambiado, pero no con imposición ni con manipulación. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Tratamos de estar bien, pero descuidamos el bolsillo. O nos enfocamos en el trabajo y olvidamos lo que siente el corazón. Con Juan Sánchez y en Séptimo Sentido vamos a unir todas esas partes. Tu paz espiritual.